Guerrero Molina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy los invito a que charlemos juntos sobre la nueva Constitución del Estado de Chiapas relativo al tema de normas de desarrollo constitucional. En esta ocasión estoy con mis amigos del Jurista Informa a fin de establecer tópicos importantes sobre el tema de la Constitución local del Estado de Chiapas y los aportes que dan al sistema jurídico local en cuanto a las innovaciones, dado que podemos observar que esta Constitución es reciente y estamos todavía por establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que van a existir dentro de nuestra localidad o nuestra entidad. Lo importante, los antecedentes que tiene esta Constitución: durante el año 2015 se empieza a hacer visible la necesidad de un reordenamiento constitucional local. Lo que es importante destacar es que esta propuesta no es novedosa. Esta propuesta ya existía por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que se observa que tanto la Constitución Federal como la Constitución local del Estado de Chiapas tenía una serie de situaciones que hacía ver que era desordenada en muchos temas y tópicos, además que era incompleta, toda vez que la reforma constitucional de junio de 2011, que empieza a establecerse el tema del paradigma de los derechos humanos, no era acorde a esta nueva realidad constitucional. Así que se plantea por parte del gobierno del Estado, a través de la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, que hubieran mesas a lo largo de toda la entidad federativa donde se consultara a la ciudadanía, a grupos universitarios, estudiantiles, organizaciones no gubernamentales, grupos de académicos, además de especialistas en el tema, donde se establecieran cuáles iban a ser las líneas de acción más importantes para poder hacer una reforma integral a la Constitución que permitiera, entre otras cosas, una reordenación de la misma. Así pues, estas mesas se llevan a cabo, los foros, en los lugares más importantes, en las ciudades más importantes del país, y es importante destacar que de esos foros participó la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Instituto de las Investigaciones Jurídicas con sede en Berriozábal. Obviamente también se realizó un foro en la Facultad de Derecho con la participación de alumnos catedráticos, donde se planteó, bueno, las necesidades de esta reordenación constitucional y las materias o ejes de acción. Bueno, esto concluyó en propuestas concretas que fueron llevados a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, y estos trabajos duraron durante todo el año 2016, concluyéndose el 29 de diciembre de dicho año, del año pasado, con la emisión de la Constitución del Estado de Chiapas reformada y reordenada. Y bueno, ¿qué es lo más interesante que podemos encontrar acá? Una de las innovaciones más interesantes es las normas de desarrollo constitucional, o también llamadas leyes de desarrollo constitucional. Algunos autores también le llaman normas orgánicas, pero no es un término muy afortunado, puesto que las leyes orgánicas ya existen, al igual que las leyes reglamentarias, y en nuestro léxico constitucional, cuando hablamos de estas leyes orgánicas, nos referimos a la forma en cómo se regula el funcionamiento, las funciones, las competencias de los órganos que encontramos que ejercen el poder público. Por ejemplo, ya existe la ley orgánica de la administración pública local, la ley orgánica del Congreso del Estado, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, es decir, ya existían. Pero ¿cuál es la diferenciación entre las leyes orgánicas y las leyes de desarrollo constitucional? Bueno, como establece esta nueva Constitución en su exposición de motivos, podemos darnos cuenta que estas leyes, como su nombre lo indica, van a establecer una regulación o una reglamentación directa de ciertos aspectos constitucionales. Es diversa la propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que habla de solo una norma de desarrollo constitucional, donde
varios contenidos que están en la Constitución Federal saldrán de la misma y se incorporarán a esta norma, toda vez que vemos artículos como el 41, que habla del sistema partidista, el sistema político nacional, la democracia, y es un artículo enorme que se vuelve casi reglamentario y difícil de entender. Por eso esta propuesta de la UNAM fue interesante, de crear una ley que se encuentre jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por arriba de las leyes federales. Es decir, crear una nueva jerarquía normativa y que obviamente tiene ciertas características. Según la propuesta original del instituto, era que estas normas, por su importancia y relevancia, tenían que ser revisadas a través de un control preventivo de constitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, estas normas no pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo, tienen que ser iniciadas por el mismo, pero no se le puede dar un trámite de iniciativa preferente como otras normas jurídicas. Lo pueden iniciar también los diputados y senadores del Congreso de la Unión, lo pueden iniciar las legislaturas de los estados y también los ciudadanos, con el 0.18% de aquellos ciudadanos que sean miembros del padrón electoral. La característica también fundamental que tienen estas normas es que al momento de que se hace el precontrol constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina el contenido acorde a la misma Constitución. Pero además se turna posteriormente al Congreso para que comience el proceso legislativo ordinario. Pero las votaciones para poder ser aprobadas tienen que ser votaciones mayoritarias calificadas, es decir, 2/3 partes del total de los miembros de cada cámara para poder ser aprobada, dada su importancia y relevancia. Es decir, tiene mayor rigidez que el proceso legislativo ordinario de creación de leyes y decretos, pero menor rigidez que el proceso o el procedimiento de reforma constitucional. Y bueno, esto es una propuesta importante porque a partir de esta ley de desarrollo constitucional, como su nombre lo indica, nos va a permitir reorganizar el contenido de la Constitución, establecer en la misma nada más los aspectos más relevantes y crear también pues un proceso que permita no tocar y que se haga intangible la Constitución en temas importantes, sino que a partir de esta norma de desarrollo constitucional podamos establecer las reformas estructurales, los programas políticos de cada sexenio o cada grupo que de alguna manera llega al poder. Esta inspiración que vemos en la Constitución Federal, pues sirvió de base para que la Constitución del Estado de Chiapas lo retomara. Fue un estudio complicado, pero al final de cuentas se estableció en Chiapas 3 materias que son susceptibles de desarrollo constitucional. Número 1, el tema de los derechos humanos. Sabemos que existe el principio de progresividad, que implica que los derechos humanos van a ser desarrollados, ampliados y no suprimidos, o que haya una regulación, una contrarreforma que limite su ejercicio, que disminuya las posibilidades de su ejercicio como derecho válido en el Estado. La segunda tiene que ver con el sistema político electoral. Se consideró en Chiapas que había que darle mayor relevancia al sistema partidario, a la organización de las elecciones por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que de hecho se reconoce también aquí como órgano autónomo constitucional, y es una cuestión fundamental de cómo se accede y se legitiman aquellos que pues van a gobernar en la entidad, y se considera una base fundamental hoy en día de la democracia, cómo se establecen los principios y reglas que establecen el juego político estatal. Y obviamente la tercera norma de desarrollo constitucional que puede existir se divide en 2 partes, que es la organización del poder legislativo local y del proceso legislativo ordinario. Obviamente la exposición de motivos planteó esta innovación porque, bueno, vamos a establecer que a nivel federal como local ya existe también un bloque de constitucionalidad. Ya a partir de esto también podemos hablar de un bloque de constitucionalidad local, en que la máxima norma internamente, y obviamente siguiendo las bases del Pacto Federal,
que no puede contradecir a la Constitución Federal o que no puede invadir facultades concurrentes, lo cierto es que la Constitución local se encuentra en la cúspide de la pirámide. Por debajo de ella vamos a encontrar las leyes de desarrollo constitucional y por debajo de las leyes de desarrollo constitucional las demás ordenamiento jurídico local, que serían las leyes reglamentarias, las demás leyes orgánicas, los decretos del Poder Ejecutivo, los decretos del Poder Legislativo local, los reglamentos locales y pues las demás fuentes también que son normas generales en el estado de Chiapas, como lo son los convenios, los acuerdos de colaboración y otras normas que pueden tener esta característica de ser generales. Obviamente después sigue el orden jurídico municipal, que se encuentra supeditado, pero no es poca cosa porque pues acá también se planteó expresamente que va a existir algo semejante al control constitucional, precontrol constitucional federal. Es decir, en los artículos 123 y en los artículos 122 de la Constitución actual se encuentra regulación expresa de las normas de desarrollo constitucional y vemos que para poder hacer esta iniciativa, quien lo realice, una vez que lo reciba el Congreso local, tendrá que hacer un envío al Tribunal Constitucional del Estado de Chiapas. Es decir, los 5 magistrados que integran el Tribunal Constitucional tendrán que hacer una discusión previa sobre el contenido de la norma, es decir, si está acorde a los principios constitucionales que se encuentran regulados en el tema del sistema electoral, el tema de los derechos humanos, que son varios títulos y capítulos que encontramos en la Constitución local actual, y el tema relativo al Congreso del Estado en cuanto a la parte orgánica que tiene nuestra Constitución. Y para ello, pues va a ser una especie de dictamen que va a ser en forma de sentencia, pero bueno, esto hay que entender que todavía como es novedoso, no tenemos todavía la reglamentaria que establezca cómo va a ser el procedimiento de desarrollo constitucional. Lo único que nos menciona es que una vez que se ha enviado el proyecto legislativo para hacer el precontrol, se tendrán 30 días a partir del día siguiente de su recepción para que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la inconstitucionalidad o sobre la constitucionalidad del proyecto y realice las observaciones pertinentes. Obviamente, una vez que eso hace el Tribunal Constitucional del Estado de Chiapas, lo va a retornar al Congreso del Estado para hacer el proceso o los procedimientos legislativos locales para efecto de pues que nazca esta norma reglamentaria de la Constitución. Y bueno, una vez que se turna las comisiones, que va a haber, creo yo, que también es un silencio que hay en la Constitución local, pero seguramente se va a subsanar, tendrá que ser la Comisión de Puntos Constitucionales o una comisión especial encargada de relatar en cuanto a fondo y forma el proyecto legislativo para poder ser pasado a su discusión. Lo cierto es que en la Constitución local del Estado de Chiapas solo menciona en las facultades del Congreso que una de sus facultades es el proceso de leyes de desarrollo constitucional, pero no dice todavía cómo va a ser, cómo se va a establecer, si va a haber una comisión especializada para el estudio y para elaborar el formato para la discusión posterior. Eso todavía está por regularse. Pero siguiendo el proceso ordinario de creación de leyes y decretos locales, una vez que se turna su discusión, las discusiones serán conforme se establece la Ley Orgánica del Estado de Chiapas. Los procedimientos se mantendrán. Lo que va a variar es la votación, porque requiere 2/3 partes sobre el total de los miembros del Congreso del Estado de Chiapas, pero va a ser una votación calificada nominal, es decir, normalmente cuando se hacen votaciones en órganos legislativos, se hacen a partir de los miembros presentes y que haya quórum, es decir, el 50+1. Para este tipo de leyes se requiere, aparte del quórum legislativo del 50+1, es decir, 21 diputados locales, que además sea sobre el total de los diputados que integran la Cámara, 2/3 partes, presentes o no presentes, dado la relevancia y trascendencia. Si se alcanza esta mayoría, entonces obviamente se turnará al Poder Ejecutivo para que se haga el referendo ministerial.
Es decir, que el secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, supongo que por la trascendencia de esas normas, tendrá que refrendarlo, pasarlo al gobernador del Estado de Chiapas para que éste ratifique, promulgue, es decir, ordene la publicación en el periódico oficial del Estado de Chiapas e inicie su vigencia. Acá en la iniciación de la vigencia también hay una cuestión excepcional con respecto a las otras normas. Es decir, tendrá vacatio legis, será un momento posterior a la publicación que inicie su vigencia, pero no podrá modificarse, suprimirse o derogarse dichas normas de desarrollo constitucional, sino que hasta después de 6 meses que haya iniciado su vigencia. Y esto tiene una razón de ser, porque estas normas tienen un control distinto a las demás normas. Nos podemos dar cuenta que va a ser la primera vez en este ejercicio democrático que plantea la Constitución local en que pueden participar desde la iniciativa los ciudadanos. Va a participar el Poder Judicial a través del Tribunal Constitucional. Va a haber un control legislativo también y participará el Ejecutivo Federal. Esto no es sino muestra del nuevo juego democrático en que los ciudadanos y los órganos del Estado pues van a empezar a legislar temas de importancia y trascendencia donde todos tendremos una participación, y esto fortalece sin lugar a dudas el sistema democrático y fortalecerá la estructura de nuestra nueva Constitución local del Estado de Chiapas del 29 de diciembre de 2016. Espero que haya sido de su interés. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias al Jurista Informa.